Amén. Quería grabarla. En esta noche tenemos la proclamación del día número 6. Oh, aleluya. Este día es un día de rompimiento, de victoria. Este es el día que el Señor ha puesto en nuestras manos, la cabeza del gigante, aleluya. Y está Amén. en Salmo 118, 25 y 26. Por tanto, dice la palabra, vamos todos ahí. Salmo 118, 25 y 26. Señor, te ruego, danos la salvación. Señor, te ruego, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Aleluya. Salmo 118, 25 y 26. Esa es la palabra de esta noche. Y nosotros confiamos que el Señor, de Él es la salvación, de Él es la victoria. Nuestra parte solamente es orar y creer y confiar. Pero lo imposible, ¿quién lo hace, hermanos? Dios. Cristo. Cristo ¿Quién es el que se glorifica? El Señor Todopoderoso. Aleluya. Vamos entonces a dar paso a nuestro amado juez y pastor Ramiro Eliseo esta noche. Yo le digo siempre pastor Eliseo. Ramiro Eliseo Flores, desde Colombia con nosotros. Siervo de Dios, preparado esta noche, abramos nuestro corazón, porque la palabra del Señor está lista y dispuesta en esta noche para traer victoria. Amén. Dios les bendiga. Dios. Pastora, ¿cuál fue el salmo? 118, 23, 25 y 26. 25, 26. Amén. Sí. Buenas noches, Dios les bendiga, me alegra saludarlos. ¿Sí me escuchan? Amén. Aquí estamos. Bueno, Amén. listo, gracias, gloria a Dios. Después de esta bella introducción de la pastora Wendy, que hizo guerra espiritual por mí y por todo el que va a tomar la palabra, vamos a poner esto en manos de Dios. De hecho, lo estoy poniendo ya en manos de Dios, que sea Dios guiándome, que sea hablando a través de mí, que guarde mis palabras. Gracias, mi Señor Dios, por todo lo que haces en nuestra vida. Guárdanos del mal y de todo peligro. Esta serie del 1 al 7 de julio, que se llama Diferentes niveles de combate, y que aparece ilustrada con unos pasajes donde está David en la primera parte. Arriba está David cuidando las ovejas, en el otro está David enfrentando a un león, y en el otro cuando le tira la piedra al gigante y cae. Ya nos da una idea de lo que se trata el tema, esos diferentes niveles de combate. Entonces, Dios ordena todas las cosas y no las toma por azar. Todo tiene una razón de ser. Entonces, es así como David también entró en esa misma línea, en ese mismo orden divino. ¿Por qué? Porque ese es el deber ser del reino de Dios. David primero fue forjado como pastor de ovejas, de las ovejas de Isaí, su padre. Y él era muy celoso con sus ovejas. Y cuando venía algún animal, una zorra, un lobo, cualquier otro animal, él lo enfrentaba. Pero obviamente que Dios le enviaba, o Dios permitía que esos animales atacaran. Y a medida que pasaba el tiempo, Dios iba elevando ese nivel para irlo entrenando. Y entonces ya no eran lobos o zorras las que atacaban a las ovejas, sino ya leones, osos. Y la misma palabra dice que David los enfrentó y logró quitarle de la boca del león alguna oveja. Tremendo todo eso. Y
ya después que estuvo bien preparado, ya lo puso al frente de ese gigante para derribarlo. Isaí tuvo 8 hijos. Muchos creerán que David era el más fuerte, era el mayor, era el más corpulento, pero no es así. David era el menor, era el que cuidaba las ovejas. Tanto que el mismo profeta Samuel, cuando recibió la misión de parte de Dios que ungiera al próximo rey de Israel, a David, cuando vio a Eliab, que era el mayor alto, fornido, creyó que ese era el elegido. Y cuando le iba a ungir, escuchó la voz de Dios que le dijo, ese no es. Después el que le seguía en estatura, Abinadab, tampoco es. Después vino Sama, tampoco es. Porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Entonces, ya teniendo esto presente, vamos a leer unos pasajes bíblicos para ilustrarlo mejor, porque siempre es bueno leer la palabra, porque la palabra ella misma tiene algo especial, una unción que nos ayuda. Entonces, veamos aquí todo lo que les he dicho, cómo está aquí puesto. Primero, en Primera de Samuel 16 dice que Samuel unge a David. Y a mí me llama la atención esta parte de todo esto, esta parte que dice en el versículo 3, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí voy a mirar dos cosas. La primera dice, y tomó el cuerno del aceite. ¿Por qué voy a contrastar esto o a compararlo con Primera de Samuel 10? Porque en Primera de Samuel 10, versículo 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Es una pregunta. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Por qué David fue ungido con un cuerno de aceite? O sea, el aceite fue tomado de un cuerno. ¿Y por qué Saúl fue de una redoma de aceite? Resulta que hay hasta en eso se cuida Dios, hay una diferencia. Cuando Samuel unge a David, era la voluntad activa de Dios, que fue el rey de Israel, porque eso ya era una profecía que debía cumplirse. Y era la voluntad activa, era lo que Dios quería, porque de ese linaje vendría el Mesías. Entonces, el cuerno es un instrumento natural, no es hecho por el hombre, sino por Dios. En cambio, la redoma, ¿qué es la redoma? Es una vasija de vidrio que es como triangular. Arriba es ancha y abajo es angosta. O no, sí. Entonces, arriba es ancha y abajo angosta. O puede ser lo contrario, pero es de vidrio. Entonces, es hecha por el hombre. Entonces, quiere decir que lo de Saúl fue obra de hombre, lo de David fue obra de Dios. Entonces, aquí voy a hacer un acto profético que lo hice mientras estaba leyendo, y si ustedes me quieren seguir, pueden hacerlo. Y es este. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Yo diría, vino sobre Ramiro Eliseo. Cada uno dice sobre el nombre de ustedes. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu
de Jehová vino sobre Ramiro Eliseo, puede decir, si está la pastora, vino sobre la pastora Wendy, vino sobre, Amén. bueno, todos los que ustedes ponen su nombre allí, sobre la pastora Sobre Esther, Grace. la pastora Amén. Jerry, etc. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, sobre Ramiro Eliseo, digo yo. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, sigamos. Bien sabemos que luego que David es ungido, porque Saúl fue desechado, vino un espíritu de parte de Dios que atormentaba a Saúl y solo podía ser calmado cuando Saúl le tocaba con el arpa. Y eso causó gracia en Saúl. Y a pesar de que Saúl tuvo en gran estima a David, ustedes saben que lo persiguió porque ese espíritu no lo dejaba que él actuara con discernimiento y de manera correcta. Después en 1 Samuel 17 vemos Sí, obvio, sí. David mata a Goliat. Entonces, en este pasaje, cuando dice que David mata a Goliat, o sea, aquí vamos a ver unos detalles importantes de esos diferentes niveles de combate. Nosotros vemos aquí cuando los hermanos de David, los tres hermanos primero que yo les dije, Eliab, Abinadab y Sama, ven a David, le dicen, ¿tú qué haces aquí? O sea, David, primero le dijo Isaí, su papá, a David, ve y llévale en un asno panes, aceite, etcétera, para que tengan alimento. Pero cuando vieron que David como que quería enfrentar al gigante, le dice, ¿tú qué haces aquí? Tú no eres apto para esto. Y entonces, ¿qué le contesta David? Miren, a mí me llama la atención esta parte de aquí que quiero leérsela textualmente. Le dice aquí en 1 Samuel 17, cuando le dicen sus hermanos le dicen que él no puede, o sea, tratan a David de que es una persona soberbia. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Imagínense, los propios hermanos tratando hacia su hermano. Tremendo. Todo lo que tiene que soportar un siervo de Dios si quiere ser adiestrado por Dios en la guerra espiritual. No es fácil. Y entonces, más adelante, cuando le dice Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. Yo creo que David, creo que tendría como 16 o 17 años cuando derribó al gigante. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Aquí vamos a ver el entrenamiento en estas palabras. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, un león o un oso, obviamente que también habían otros animales, pero estos son los más representativos que dice la Biblia. Salía yo tras él, dice David, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Aquí está la fe. Esa es la fe que a veces nos hace falta a nosotros. Que cuando los problemas vienen, y a mí me falta también a veces, los problemas vienen, se nos olvidan todas estas cosas lindas, esas promesas que Dios nos da. Y entonces aquí nos dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces aquí podemos hacer un acto profético en este versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pone mi nombre, Ramiro Eliseo, lo mataba. ¿A quién? A ese problema que nos quiere hacer la vida de cuadrito. Ese problema puede ser deuda, conflictos de familia, pero son gigantes.
deudas, conflictos de familia, ira, enojo, todas esas cosas, envidia, bueno, y así tantos, son tantos. Entonces, fuese león, fuese oso, tu siervo, ahí pone el nombre mío, yo por mí diría Ramiro, Eliseo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, y este gigante será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león. Yo también diría, Dios, Jehová que me ha librado, yo diría, yo lo pondría en contexto de lo que me ha pasado a mí, porque Dios me empezó a preparar cuando empecé como juez. La primera preparación que recibí fue cuando un abogado me insultó y me dijo, mejor dicho, me trató fuerte, y yo le dicté un arresto de 5 días. Y cuando a él lo arrestaron, yo ni siquiera sabía que lo habían arrestado, sino que cuando yo voy llegando al juzgado, o sea, por varios jueces, todos jueces me hicieron una calle de honor y me aplaudieron. Yo dije, ¿eso qué pasó? No, porque ¿quién iba a creer que este jovencito delgado ahí, que se ve como que, ajá, todo allí, era el que le iba a poner el cascabel al gato, y él iba a arrestar a este abogado que nos tenía azotados a todos los jueces y nos insultaba y nos decía un poco de cosas? ¿Quién iba a creer eso? Entonces, bueno, eso fue recién entrado como juez, no tenía mucho tiempo. Entonces, me acuerdo con este pasaje. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Por qué? Porque esa vez yo tuve una persecución fuerte, pero Dios me dio la victoria. Después la otra batalla fuerte que tuve fue cuando me tocó una tutela. Y mediante esa tutela yo le tumbé una sentencia al Tribunal Administrativo de Bolívar y una a la sección quinta del Consejo de Estado. 2 corporaciones altas. O sea, les dije a lo más granado, a lo más alto de la rama judicial que se habían equivocado. Entonces me acordé porque dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Entonces, Él también me librará. Ahora estoy metido en este problema grande porque yo le decía, Señor mi Dios, yo puse en alto tus leyes, te suplico que honres a tu siervo. Yo creo que varios de ustedes están también en alguna situación similar, donde han puesto en alto las leyes de Dios. Yo puse en alto las leyes de Dios. Por favor, honra a tu siervo, le he dicho yo a Dios. Porque cuando hay conflicto entre la ley de Dios y la ley humana, uno debe preferir la ley de Dios. Y eso fue lo que yo hice. Entonces yo diría aquí, en este versículo 37, añadió Ramiro, Ramiro Eliseo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Jehová que me ha librado, sí, de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo, que es la Comisión de Disciplina Judicial, que fue la que me dio esta sanción. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces, así pasa. Entonces, ese es un momento difícil, y ahora lo pongo en contexto. Recibí un dardo fuerte ahora en la mañana, y es de que como estoy suspendido, que hay en mora en un pago de un banco, y el banco me demandó y ordenó el embargo de todos mis bienes, pero la demanda fue inadmitida porque faltaron unos requisitos, y le dieron 5 días al Banco de Occidente para que subsane eso. Entonces, este versículo me sirve como adiestramiento profético. Y añadió Ramiro, Jehová que me ha librado de la garra del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo, que está representado por las deudas, por los bancos y por todo lo demás. Y seré restituido a mi cargo de juez. Entonces,
ya vamos viendo los diferentes niveles de combate. Primer nivel, un nivel suave. Ya está bien. Segundo nivel, un nivel más alto. Y el último nivel es un nivel ya más profundo y elevado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está allá para enfrentar al gigante, uno va a encontrar personas que le dicen cómo enfrentarlo. Y entonces uno dice, bueno, yo voy a enfrentarlo como me dicen que lo enfrente. Pero ¿quién te dice que lo enfrentes? Quien te debe decir cómo lo enfrentes es Dios. Eso sucedió con David. Porque Saúl le ofreció su armadura. Y saben que la armadura es personal. Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí hay algo tremendo y es esto. Uno no puede pelear con la armadura de otro. Uno no puede pelear esas batallas con las oraciones de otro. Uno no puede entrar en guerra simplemente con las indicaciones de otra persona, sino con lo que Dios le diga a uno, como lo que uno se sienta mejor. Si las indicaciones de esa persona son las correctas, bienvenida. Pero hay que pelear es con la armadura de uno, así sea quien sea. Y esto nos lo enseña David. Pero David le prestó atención a Saúl porque obviamente Saúl es el rey. Y Saúl se vistió la armadura, David se vistió la armadura de Saúl y no se sintió bien, se la quitó. Entonces él dijo, no, yo he sido entrenado es como un pastor de ovejas, ¿cómo voy a ponerme yo una armadura que no es mía? No puedo. Y yo creo que así es en todos los órdenes de la vida diaria y así siempre. Así es. O sea, los grandes guerreros que uno ve allá en el siglo XV, XVI, todos esos mercenarios, todos esos guerreros tremendos usaban esas armaduras, eran las armaduras propias de ellos, ellos no prestaban su armadura para ponérsela a otro. No, yo me siento bien con la que yo conozco. Eso tiene una enseñanza grande. Entonces sigue diciendo, y tomó su callado en su mano. Fíjese. Todo esto es el nivel de entrenamiento. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo, fíjese. Aquí dice que son 5 piedras y dice que son lisas. Algo tiene que sean lisas. Y del arroyo. O sea, no cualquiera piedra, sino del arroyo. Y las puso en el saco pastoril. ¿Por qué 5? Porque David pensaba derribar a 5 gigantes. Imagínense. En el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Imagínense, ese gigante, dice la Biblia que ese gigante tenía 6 codos y un palmo de estatura. ¿Ustedes se imaginan cuántos son 6 codos? Un codo tiene 45 centímetros y un palmo 22 centímetros y medio. Eso equivale a 2,93 centímetros, casi 3 metros tenía ese gigante, casi 3 metros. Y encima de eso, de que era un gigante, tenía su escudero que iba delante del filisteo, imagínense, delante del gigante iba un escudero. Y David no tenía escudero. No tenía un escudero físico porque tenía el mejor escudero del universo. ¿Quién es el mejor escudero del universo? Aleluya, Cristo Jesús. Amén. Ahí era el que lo tenía. Entonces, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, como siempre, así hacen todos los gigantes, todos los enemigos los tienen en poco. Lo mismo que sucedió en este pasaje que Dios me mostró mientras estaba preparando este tema.
Dios me llevó al pasaje de Isaías 37. Judá es librado de Senaquerib, que era rey de Siria, y él le mandó un mensaje a Ezequías, rey de Judá, que se rindiera y se entregara a él para que viviera en paz y tuviera leche, miel, tuviera de todo. O si no, le esperaba la muerte a él y a su pueblo. Y él tuvo temor y le consultó al profeta Isaías, y el profeta Isaías le dijo: óyelo, pero no le prestes atención a lo que te diga. Y así fue. Llegó nuevamente y le dijo: ¿tú crees que te podrán salvar tus dioses? ¿Te podrá salvar tu Dios? Si a Egipto y a todos ni sus dioses los han salvado. Además, yo vengo de parte de tu Dios. Tu Dios me ha dicho que te diga que hagamos las paces, que te rindas a mí y te va bien. Eso hace el enemigo. Dice que viene de parte del Dios viviente para engañarnos. Pero ya Isaías, como estaba instruido, ya como Ezequías estaba instruido por Isaías, por el profeta Isaías, no le creyó. Y entonces, ¿qué pasó? Este es un pasaje que yo usé bastante cuando estuve en una lucha fuerte, hace años también en mi trabajo. Y ahora Dios me lo mostró nuevamente. Y entonces, dice la Biblia, para no alargarles la historia, que cuando ya Ezequías creía que todo estaba perdido, al día siguiente Dios le dio la victoria. Dice que se levantó, descendió un ángel de Dios, el ángel de Jehová, y mató 185,000 asirios en el campo. Y el rey de los asirios huyó a su pueblo, y sus hijos, Adramelech y Sarecer, lo mataron a espada cuando estaba adorando a Nisroch, su dios. Entonces, vemos aquí que el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, dice la palabra. Y David también avanzó, pero de manera estratégica. Porque es que esto no fue de ahora. La Biblia dice que ese filisteo duró 40 días asusando al pueblo de Dios, a Israel, asusándolo, atemorizándolo 40 días. Y le decía: si hay alguno de ustedes que me pueda hacer frente a mí y me gane, nosotros somos sus siervos. Si es lo contrario, lo contrario. Imagínense. Entonces, cuando David saca pecho y dice: yo lo voy a enfrentar, yo voy a enfrentar al gigante. Bueno, entonces en esta parte de aquí, dijo luego el filisteo a David: ven o no. Primero le dice el filisteo: ¿acaso yo soy perro que vengas a mí con palos? ¿Ah? Eso hace el enemigo, lo menosprecia a uno. Y el enemigo va bien equipado, con tremenda artillería de guerra. Dijo luego el filisteo: ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí yo quiero hacer el énfasis, y esto es para mí y también para ustedes. Ustedes cada uno lo adecúa a la situación que esté viviendo, porque cada uno lleva su cruz. Entonces yo diría, entonces dijo Ramiro, Eliseo, al filisteo, al gigante: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cada uno que haga el acto profético aquí. Jehová te entregará hoy en mi mano. Entonces hay que declarar la palabra, que a veces se nos olvida.
porque eso es lo que hace el enemigo. Cuando nos tira un dardo, uno se bloquea. Hay que evitar que uno se bloquee. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. O sea, hay que declarar la palabra, a veces se nos olvida. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Miren, cuando yo recibí ese dardo fuerte de esa demanda, ese embargo y todo, no crean, yo llego a un momento en que dice, no voy a predicar, porque ¿con qué autoridad voy a predicar? Pero yo saqué fuerza, llamé a la pastora Esther, ya oró por mí, me dio ánimo, porque la palabra dice, orad los unos por los otros. Entonces, aquí declaró la palabra David, así como el filisteo, el gigante, declaraba palabras en contra de David, David las redarguía. ¿Ya? Y David, ¿qué le dijo? Tú vienes a mí con espada y lanza, yo vengo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Pues esa palabra, esa canción es linda. No es con espada ni con ejércitos, mas en el nombre. Ya ustedes saben cómo dice esa alabanza. Entonces, esos son momentos difíciles los que uno vive cuando llegan esos dardos. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Al momento yo me acordaba del Salmo 40. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el Salmo 40? Alabanza por la liberación divina. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bueno, y fíjense la estrategia que Dios le dio a David. Dice aquí que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Oiga, pero ese gigante, cuando la Biblia cuenta con detalles cómo iba vestido ese gigante, un casco de bronce en su cabeza, una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Imagínense, todo, pero que va. Cuando Dios le da la victoria a uno, puede ser el gigante que sea, pero cae porque cae. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y David no hizo sino meter su mano en el zurrón, en el saco, donde tenía las 5 piedras, y cogió una y la metió en su honda y la balanceó y tiró, y esa piedra cayó directamente en la frente. Yo no sé cómo hizo para que esa piedra caer en la frente en el lugar que no estaba cubierto por el casco. Y cuando el gigante recibe la piedra, a mí me llama la atención que él debía caer de espaldas, porque con el impacto de la piedra uno se va hacia atrás, ¿no creen ustedes? Él no, él se fue de bruces, dice que cayó rostro a tierra. ¿Y qué hizo David? Se acercó al filisteo, le quitó la espada y con la misma espada de él le cortó la cabeza. O sea que ahí se cumple la palabra. Lo que usa el enemigo, la trampa que usa el enemigo,
termina siendo la misma trampa para él, como sucedió con Amán, y la horca que preparó Amán para Mardoqueo terminó siendo para Amán. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Nada más tenía su cayado de pastor, y en el otro hombro, colgado, una mochila con el zurrón y las 5 piedras. Tremendo todo eso. Aquí vemos también que le ofreció David cuando se acerca. El ofrecimiento era riquezas, la hija del rey Saúl y ser liberado de impuestos. Pero eso poco le importaba a David. A David le importaba más defender el reino de Dios. Bueno, entonces esos son los diferentes niveles de combate que uno ve de manera clara en la historia de David. Uno solo puede trasladar a los diferentes personajes históricos de la Biblia, pero yo quise centrarme en David. Puede trasladarlo a Josué, a Gedeón, a Sansón y a todos. Todos han tenido una preparación y uno puede reducirlo a 3 niveles de combate, así como sucedió con David. Entonces voy a orar. Señor mi Dios, te damos gracias por todo, Padre Santo. Te suplico, Dios bendito, que esta palabra no me la arrebate el enemigo después de haberla dicho. Y que esta palabra haga rema en todos los que estamos aquí oyéndola, Señor mi Dios. Que sea de bendición y de victoria, Padre Santo. Gracias, Señor mi Dios, Padre de la gloria. Yo te suplico, Señor mi Dios, que me des la victoria en todas las cosas que estoy pendiente y le des la victoria también a cada uno de los que estamos aquí reunidos, que cada uno tiene gigantes que vencer y que esos gigantes, Señor mi Dios, caigan por el poder de tu palabra, porque nosotros vamos no con espada ni con ejército, sino con el poder de tu santa palabra. Te lo suplico, Dios mío, que nos ayudes. No permita que nuestra fe mengue, que nuestra fe se mantenga firme, porque así le dijo Jesús a Pedro. Pedro, Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Porque ese es un proceso. Cuando se zarandea el trigo, se va la paja y solo queda el trigo. Entonces Dios nos zarandea y se van de nosotros cosas que Dios no quiere que tengamos. Amistades, defectos, pecados, etcétera, etcétera. Eso hace parte del proceso. Gracias, Señor mi Dios. Gracias por la pastora Wendy, la pastora Esther, por todos los que están aquí reunidos, la pastora Grace, Beatriz, Bexy, David, Hannah, Janet, la pastora Jenny Zambrano, Jovita, Lupita, la pastora María Martínez, Marlene de Chile, Marta León, Rocío Franco, Mariana Moncayo, etc. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Me dispensan que me haya demorado, pero creo que Gloria a no. Dios. Amén. No, está muy Amén, bien, pastor. amén. Aleluya, aleluya. Amén.